Bueno, yo supongo y espero que a partir de estos vídeos que yo he empezado a hacer y con el tiempo empiecen a surgir dudas y tal, y todo esto se va poniendo como en, como en contexto, ¿vale? Voy a terminar, quiero dejar terminada la parte de implantes, egregores y miasmas y larvas y demás parásitos astrales, porque yo toco muchos temas, entonces al menos los dejo solo en un paquete uno tras otro, aunque la gente los vea cuando quiera en algún momento, pues por lo menos puedan tener alguna idea concreta y además muchísimas dudas y preguntas que más adelante van a surgir y que obviamente estaré yo en capacidad o en posibilidad o intención de responder. ¿Vale? Entonces, para resumir un poco, el tema es que todo esto que estas manifestaciones externas o ajenas al humano, como son los implantes, los egregores, los miasmas, las larvas y demás, son cosas impuestas tanto de forma voluntaria como involuntaria, de forma física como en su cuerpo astral, de forma mental o de forma material o de forma inmaterial y de forma material. Entender por favor que todo esto es reversible a excepción de las estructuras implantares, porque para reversarlas solamente el hombre tiene que desencarnar. Comentar también que esto es un tema únicamente que compete al alma humana cuando está basada en un cuerpo humano. ¿Vale? Sí es cierto que para las corporaciones, o esta específicamente la que hago yo, a la que me refiero yo, de la cual hago mención, le interesa esa continuidad álmica, es decir, que las personas encarnen, desencarnen y tengan que volver necesariamente a encarnar porque le interesa seguir manipulando, manejando esa energía. Es más fácil retomar que empezar, ¿vale? Entonces es más fácil que un alma que ha desencarnado tenga la intención de volver a entrar para continuar con un linaje, con una herencia, con una casta, con una trayectoria, todo este rollo. Y estoy refiriéndome a los reyes, a las cortes, a las sociedades, a las sectas, a las mafias y todo esto que han sido creadas y que, por ejemplo, obligan que mientras están encarnados entre ellos para poder mantener ese hermetismo y en teoría el poder, por ejemplo, se casen entre hermanos, entre primos, el tío con la sobrina, todo este rollo. Incluso personas de algunas sociedades, de algunas sectas o de algunos grupos llegan a la mujer, por ejemplo, a sacarle los óvulos y todo esto y a guardarlos congelados y al hombre el esperma para poder perpetuar su especie y todo esto, una barbaridad. Todo esto está, todo esto hay y tal. Entonces, todo esto forma parte de todo esto que nos parasita, que se nos mete tanto en la médula, en el cuerpo físico, como también en los cuerpos álmicos, por eso hablo de esto. Yo el otro día comentaba que cuando una persona va siendo consciente que no necesita estar, no necesita permanecer, necesita estar, necesita permanecer, muchas veces, por ejemplo, vienen con la idea de no tener hijos, no dejar descendencia. Es una manera de no tener que volver aquí porque ya estoy acabando, ya estoy finalizando mis procesos y tal. Por eso mujeres o hombres estériles y todo que no pueden tener. Y locos intentando tener como sea porque la sociedad dice que hay que tener hijos y que todo este esquema que hay. ¿Vale? Más que nada para englobar un poquito todos estos temas y tener como ideas concretas al respecto de todo esto. ¿Vale? Entonces, voy a hablar un poquito de los egregores. Los egregores son, si habíamos hablado que los miasmas son individuales y personales, los egregores son colectivos. Son cosas que se enquistan a través de la sociedad. Quien más se encarga de generarnos egregores es el sistema. En ellos también se pueden clasificar, por ejemplo, todo lo que se desprende de la fe, pero por ejemplo, los dogmas,
las creencias. Entonces, todos aquellos lugares o sitios donde concurre, que sitios concurridos o donde se amotinan, se aglomeran, se reúnen, se juntan o visitan muchísimas personas, son sitios propensos para que se conformen egregores. Egregores son de alguna manera miasmas colectivos, ¿vale? Son cosas que son individuales, pero que se pueden pasar, por ejemplo, en la familia, adoctrinamientos o conductas que a veces el padre o la madre le transmiten a toda la descendencia, a sus hijos y todo esto, entonces se crean egregores. Sitios donde se pueden adquirir egregores, donde se pueden impregnar los egregores en nosotros. Pues fácil, los hospitales, las iglesias, los sitios donde hay conciertos, los estadios, los geriátricos, los tanatorios, los cementerios, todos estos sitios donde se puede manipular la vibración y se puede frecuenciar a un bajo nivel, porque generalmente este tipo de manifestaciones solamente se nos contagian cuando la vibración baja. El otro día explicaba de estas técnicas que hay, y es que cuando uno eleva la vibración, todo eso se quema, se desprende de nosotros y se fulmina. Es muy fácil. Hay hoy día gente que se dedica, y yo también lo he hecho también muchas veces, que se dedican a ayudar a desparasitar las personas, y es exactamente como ocurre con los parásitos físicos. Cuando una persona tiene parásitos, va a la farmacia o va al médico y se va con un médico que valga más o menos la pena, pues el médico le receta algo que debe tomar para que él pueda evacuar en las heces los parásitos, o a través de la orina o demás. Y en el tema astral y todo esto, pues funciona de la misma manera. Todas estas cosas que a nosotros se nos impregnan o se nos pegan, nosotros mismos no las podemos quitar solamente elevando la vibración. Recordar uno o dos vídeos anteriores cuando ya da el ejemplo de la casa, el templo, fortalecerse, elevar vibración y tal. Hay en internet música, tonales, diferentes formas para yo poder elevar mi vibración, elevar mi frecuencia, para librarme de todos estos aspectos, ¿vale? Egregores son, por ejemplo, todas esas malas intenciones que se generan de forma individual y que salen de un ser y de una manera se van contagiando de forma colectiva, que hacemos muchísimo daño. Comentarios o situaciones que salen de una persona y con mucha habilidad se meten en la mente de otro hasta que se manifiestan. También muchas enfermedades, también sociales o colectivas, se originan a través de esto. Las guerras, por ejemplo, todas las trifulcas o todas las situaciones donde se dispersa, se intenta dispersar a la sociedad, los colores, cuando hablamos de racismo, los colores políticos, por ejemplo, que una persona es de un equipo de fútbol y otro de otra, y van al estadio a gritar allí, y cuando salen se matan y se revientan a costillas de qué, o a son de qué. Si al final a uno nadie le da a uno dinero por ir a volverse loco y luego matarse. Los futbolistas siguen cobrando lo mismo, ganen o pierdan según el contrato que han firmado. Entonces todas estas situaciones que se generan en grupos, de igual manera, por ejemplo, las sectas, las sociedades y todo esto, también están para eso. De igual manera hay egregores positivos, con fines o funciones altruistas, cuando grupos se juntan, por ejemplo, para orar, para conseguir algo, para elevar vibración y tal. La gente que se reúne para hacer meditación, para hacer sanación, para hacer yoga, para hacer todo esto, en la mayoría de los casos, con esa intención, está bien hecho. Lo que hay que tener en cuenta, y esto lo traigo a colación porque recuerdo no solamente unas situaciones puntuales, sino muchas veces, no soy muy dado a hacerlo, acompañar personas en grupos que van, que vamos a hacer sanación o que vamos a hacer tal para conseguir tal propósito. Alguna vez de pringado he caído en algún sitio de estos y cuando me doy cuenta me retiro y adiós. Pero es muy común que en estos sitios
sea tan fuerte la inducción o el dominio por parte de entidades superiores, que a través de seres que se hacen ver como seres aquí encarnados de luz y tal, que hacen procesos de imposición de manos, de reiki, de trabajo de sanación y tal, ellos muy puestos y tal, conducen grupos de personas y los someten, y ellos creen que todo esto lo están haciendo bien, pero cuando hacen las invocaciones, que muchas veces la gente no lo sabe hacer, se meten a bajar entidades o a llamar entidades o seres o a abrir espacios, y realmente todos estos que están ahí en el astral esperando a ver, automáticamente bajan y chupan toda la energía de estas personas y se van. Estas personas que han hecho estos rituales, después que termina, estoy súper cansado, rendido, claro, me he involucrado tanto energéticamente, una mierda lo que han hecho. Lo que ha pasado es que mientras he estado así, los de arriba, estos seres que están en el astral me han venido y han chupado todo lo que han podido. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Dónde voy? ¿Con quién voy? Cada quien es libre de ir donde quiera, cada uno puede ir como se le antoje y tal. Pero nosotros tenemos sifones, grifos, y digámoslo, tuberías virtuales que están en los campos energéticos, los chakras, que se abren y se cierran en función de, a veces la gente está excitada, emocionada y se suelta y resulta que le cogen todo. Entonces hay que aprender a canalizar, aprender a cerrar y a saber en qué momento yo me abro, me cierro, calibro, en qué momento mi energía asciende, en qué momento tengo que soltar todo esto para que no me pasen estas cosas, ¿vale? Entonces los egregores colectivos también hay de forma positiva, pero prácticamente todo lo que nosotros vivimos en esta sociedad, todos estos egregores son negativos. Las ONGs, estos grupos grandes que ahora están que aprovechan situaciones como los conflictos para decir, salgan por la televisión o por estas páginas, una niña muriéndose de hambre por allí en una catástrofe, para pobrecita la niña que se está muriendo, entonces vamos a recoger dinero para tal. Eso es pura basura. Solamente lo que están es utilizando la frecuencia para generar unos campos vibratorios frecuenciales, valga la redundancia, para ellos alimentarse. Todo esto forma parte, y realmente si hacemos un resumen de todo lo que hemos hablado, lo que yo he hablado, estas 3, 4 charlas, 5 charlas, realmente tanto los implantes como los egregores y los miasmas y las larvas, que hablaré ahora un poquito de ellas, no son más que manifestaciones externas al ser que de alguna u otra manera se nutren y se valen, muy pocas veces en beneficio del ser, realmente muy pocas veces. Por eso se trabajan, por eso se quitan los implantes, por eso se desparasita astralmente, por eso se equilibran las energías y se rompen todos estos sellos, vínculos y tal. Nosotros involuntariamente o con desconocimiento, a veces con conocimiento, hacemos pactos, sellos con la familia, gente que hace pactos de sangre, pactos de amor, contratos, y luego van al notario y los firman, y un montón de situaciones de estas que realmente lo que hacen es comprometer al alma, cuando realmente el alma es única, individual, independiente, una unidad sellada, punto, en su proceso individual y colectivo, o individual, ascensional y de paso colectivo, para ayudar a arrastrar un poco todo el colectivo humano, en este caso, en su proceso ascensional, o cada uno en su proceso individual, independientemente del sitio de origen y el proceso evolutivo que tenga que seguir hasta llegar otra vez a unirse con el todo, con su todo. Entonces, claro, hace bastante daño todo esto. El hacer pactos, por ejemplo, el obligar, por ejemplo, cuando me estoy muriendo, es que hay gente que es muy hijo puta, valga, con perdón de la palabra, muriéndose y atando a los seres vivos. Ay, prométeme que no sé qué, prométeme que vas a hacer, júramelo, no sé qué y tal. Terrible, porque dramatizamos tanto la película y la escena que realmente condicionamos un montón de procesos. Yo he hecho procesos o incluso trabajos
en el cual empiezo a reversar y a reventar todos estos sellos y todos estos acuerdos y pactos, voluntarios e involuntarios, conscientes, de forma consciente o inconsciente, que hayan sido dictados por mí o por otros, que hayan querido actuar voluntario y voluntariamente sobre mí, dominarme y todo esto. Los he roto, por ejemplo, de una persona con sus padres, con sus abuelos, con sus bisabuelos, con sus tatarabuelos, con sus chonos, con los otros y otros. Y le digo yo, hostia, pero si ya tienes vinculado a tus hijos y no tienes tus nietos y ya lo estás jodiendo. Eso es muy típico de nosotros los humanos encarnados aquí, o sea, las almas encarnadas como humanos. Nos montan una película y nos dejamos enrollar de este sistema y nos metemos en unos cuentos terribles, cuando realmente el ser individual puede transitar perfecto, siendo partícipe, trabajando de forma colectiva, ayudando a la sociedad y todo esto sin necesidad de enrollarse tanto. Baja en teoría la ley que dice que uno tiene que casarse, terrible, esto es un pacto terrible, luego que tener hijos, un rollo, luego que esos hijos tienen que ser educados de X o Y forma, que tienen que tener una tendencia, que tienen que ir a esta universidad, que tienen que no sé qué, luego que sus hijos y luego que tal, y que la sociedad dicta que tenemos que estudiar y luego no sé qué, y unirnos en pareja y tener el perro, tener la mascota, tener la casa, tener los hijos y los hijos no sé qué y tal. Terrible. Entonces todo esto es lo que nos condiciona y nos ata y nos amarra y nos hace permanencia. Y es por lo que estamos aquí, continuamos aquí. Yo siempre insisto, y claro, la gente dirá, bueno, David tan insiste, porque todos los días dando con lo mismo. Realmente, como nosotros no sabemos, porque estamos tan montados en la película, de la realidad de la que se mama y la que se vive día a día aquí. Bueno, sí lo sabemos, pero no nos damos cuenta. A lo que voy es, llega un momento en que tenemos que hacer un alto en el camino y pensar si todo esto que nosotros hacemos aquí es lo que realmente cuenta. Hay gente que tiene muchísimas cosas de procesos que está arrastrando, tanto personales como de sus ancestros, que le gastan la mitad de la vida. Yo hasta hace un tiempo era partidario de tener propiedades. Realmente, con los años, ya que abrí los ojos y me di cuenta, digo, el día que yo me muera no me voy a llevar absolutamente nada. Entonces la sociedad te amarra diciendo que es que tú tienes que dejarle algo a tus hijos, el legado, la herencia, para que se acuerden de ti, para que una plaquita allá en la casita que diga esta que era la casita de fulanito y no sé qué, que vivió en el año tal. Todo eso forman parte de toda esa parasitación y todo esto que nosotros tenemos, porque aunque el alma haya desencarnado, allí donde está tiene una frecuencia, una vibración que está pegada aquí. Esto básicamente hablando de los egregores. Los egregores entonces son todas aquellas enfermedades en masa colectivas que someten a la sociedad. Y para no extenderme mucho, porque esto lo quiero dejar zanjado el día de hoy, quiero solamente hablar de lo que son las larvas astrales, un pelín de lo que son las larvas astrales, sí. No me ocupo, pero bueno, larvas astrales. Las larvas astrales, me imagino que todo el mundo sabe lo que es una larva, ¿no? Y cuando uno ve biología o química o biología y ciencias y todo esto en el colegio, le muestran los parásitos y las larvas y todo esto. Pues resulta que en nuestros cuerpos astrales nosotros perfectamente podemos tener unos parásitos que son exactamente igual que los parásitos físicos, intestinales o de cualquier órgano, porque nosotros tenemos mil de virus y de bacterias y todo que conviven y que son incluso esenciales para la simbiosis y para la biología y para el mantenimiento en este sitio donde nos encontramos de la persona, del cuerpo. Pues resulta que sí. ¿Y cómo se forman las larvas? Las larvas son pensamientos que llegan a ser tan negativos y tan potentes que se llegan a materializar en energía en nuestro cuerpo astral.
Ven aquí, bicho, que falta el besito de hoy. Ven este bicho. Que se llegan a manifestar en el cuerpo astral. ¿Vale? Procesos energéticos, enfermedades y todo esto son muy dadas las personas que son, por ejemplo, farmacodependientes, alcohólicos, personas que tienen que consumir muchísima medicación, que tienen un nivel frecuencial y vibracional muy bajo. Y entonces necesariamente estas personas, claro, estas personas salir al astral es muy difícil para cargar su batería. Sus cuerpos energéticos están prácticamente en cero. Estas personas que todas las noches tienen que tomarse una pastillita para poder dormir. Entonces, estas personas tienen su campo vibracional tan bajo y su energía tan baja que prácticamente arrastran de aquí, del físico a su cuerpo astral, sustancias y todo que energéticamente se solidifican allí y se forman estructuras netamente energéticas que están pegadas a sus cuerpos astrales. Yo las veo y eso es a veces terrible. Cuando vamos, por ejemplo, en un autobús, en un tren o estamos en un sitio y todo eso, que vemos esas personas que prácticamente no son capaces ni de levantar la cabeza. Gente que no tiene temas de conversación y todo esto, que prácticamente están por la vida como entes, o personas que intentan levantarse y vuelven y caen, o personas que intentan, que prácticamente no pueden y que arrastran su cuerpo. Son personas que están parasitadas, que tienen larvas y tienen otro tipo de entidades que están ahí. Que también se pueden sacar, claro que sí. Se pueden limpiar, claro que sí. Muchas veces estas últimas, de las que estoy hablando, este tipo de personas, sus almas están comprometidas. Y no fue el contrato álmico que firmaron, sino son cosas que se han adquirido aquí. Muchas personas están así, muchos seres están así, que conviven entre nosotros. Esas personas, cuando desencarnan, difícilmente se pueden salir de la rueda, generalmente prácticamente vuelven y entran, porque como cuando yo nazco o entro a la Tierra o al planeta, yo vengo con un propósito específico mío individual que cumplir, pero todas estas distracciones y todas estas situaciones me sacan a mí de mi realidad y entonces solamente estoy en la vida como un ente, pero estos otros seres que están afuera, ellos sí me parasitan, claro, ellos sí me chupan mi energía, porque la energía negativa es muy fácil de generarse, de darse, es muy fácil. Entonces ellos están ahí como sanguijuelas, chupando en el cuerpo astral de este ser toda su energía, y esas personas nunca se levantan, nunca podrán elevar la vibración, a no ser obviamente que por X o Y circunstancia alguien pueda llegar a tratarlos, a trabajarlos. Generalmente están ahí y generalmente desencarnan, muchas veces con enfermedades terminales, viviendo soledad, viviendo estas dependencias de las que hemos hablado, hasta que finalmente mueren. Y eventualmente algunas de ellas se sacuden y entienden que no son procesos que tengan que vivir y entonces desencarnan. Pero es diferente a estos que, por ejemplo, digo yo, son personas normales y de un momento a otro resulta, fulanito se le tiró al tren. O se tiró por la ventana, se creía Superman, no fue que se creía Superman, sino que se suicidó. O se tomó las pastillas, o tuvo un coma etílico y lo que sea. Es diferente porque estos seres que llevaban una vida normal y de un momento a otro se suicidan, son personas que únicamente se les abrió el velo de la memoria y les parece en ese instante absurdo repetir nuevamente esto. Saturados y dicen, no, te paso yo otra vez aquí. Y se van. Los anteriores son aquellos que tienen limitaciones y que están amarrados y aferrados aquí. Y vuelvo y repito, ahora hay tratamientos, acupuntura, digitopuntura, yoga, reiki. El reiki les comentaba que se tiene que reestructurar, se tiene que reajustar.
pero el tai chi, el qigong, todas estas técnicas y todo esto, que lo que ayudan es a elevar la frecuencia vibracional del ser. Todas estas técnicas, todas estas son excelentes formas. No sirve ir a grupitos de oración o cambiarme de religión, o tal, porque estas son peores todavía. Esto lo que hacen es, a esta les interesa que esos seres estén así. Yo siempre digo, cuando voy a empezar, digo, no voy a hablar esto, David, muérdete la lengua, no, o sea, siempre termino haciendo estos comentarios porque es que realmente es lo que nos tiene jodidos, nos tienen agarrados por ahí, por lo que nos suena, por estas partes, nos tienen jodidos. Entonces de todo eso es que hay que zafarse. Yo le digo a la gente, la búsqueda es interna, la búsqueda es individual. No hay que ir afuera a buscar lo que yo tengo adentro. Nosotros tenemos las armas y las herramientas para nosotros mismos salir. Hay que callarse un poco, hay que meditar, hay que esperar. Porque dentro del mismo ser están las respuestas a todas esas preguntas. Yo sé de gente que está pagando hoy día, y estamos hablando de cada sesión 50 euros, que porque dice que le hagan, ¿cómo se llama? Le activen la Kundalini. Lo que le han activado es la cuenta a la persona a la que se le ingresa el dinero. Y eso hay así de gente. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad donde la gente es perezosa, donde somos unos vagos, donde esperamos milagros y esperamos que de arriba nos bajen y nos hagan lo que nosotros tenemos que hacer. Nadie le va a solucionar a nadie nada. Nosotros mismos somos los que tenemos que encontrar el camino, porque si no sería fácil. O sea, sería fácil llegar al examen y que te den la respuesta al profesor del examen. Entonces, ¿para qué coño el profesor hizo la charla, la clase y todo esto y los preparó? Entonces, eso no cuenta, arriba eso no cuenta. Aquí podemos hacer trampa, pero arriba no. Entonces, todos estos procesos de los que he hablado, todos estos métodos invasivos, conscientes o inconscientes, la mayoría de ellos, lo que nos tienen es atados, limitados y amarrados a esta matrix, a esta situación donde estamos controlados. Y las formas es elevar la frecuencia y todo esto para salir y obviamente no tener que regresar ni volver aquí. Algunas de ellas he contado que nos sirven mientras estamos vivos, son herramientas o elementos que utilizamos mientras transitamos. Pero cuando el tránsito llega a su fin o cuando nosotros escogemos que ya no queremos volver a entrar, pues ¿qué tenemos que hacer? Irnos soltando, irnos liberando de todo esto para poder salir. Concluyo con esto, de alguna manera, este tema, que siempre he dicho que es un tema bastante espinoso, escabroso, me encanta. A mí todo lo que es así, puya y tal, me fascina, pero bueno. Y nada, tengo por ahí en mente tratar un tema, pero bueno, ya el primero lo voy a organizar bien, voy a mirar esta noche, mañana a ver si me sueltan cositas y ya lo organizaré para empezar con otra cosa diferente y tal, ¿vale? Por ahora pues me despido, hace días no digo porque como no tengo casi gente ni nada, esta próxima semana debe salir al aire una primera entrevista que hice para un canal que mueve mucha gente, hablando de temas específicamente míos, personales y tal. Y espero que a raíz de esto entre gente nueva y empiece esto a dinamizarse y a moverse. Porque es una energía que es importante tenerla, mantenerla, desarrollarla, que fluya. Y nada, que tengan un buen resto de tarde los que están de tarde, de mañana, de noche y seguimos. Hasta luego.